Buenas tardes, equipo, ¿cómo están? Muy Hola, buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Espero que Buenas todos tardes, se buenas encuentren muy tardes. bien. Buenas. Bienvenidos. Felicidades a los padres. Gracias, igual, Gracias. igual. Gracias igual. Bien, 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 bien. Vamos, Buenas tardes, buenas tardes. bienvenido, Yo, bienvenido. yo necesito Se integran hablar, ¿no? algunos compañeros más. Vuelvo ahora. El padre todo trae. Gracias a Dios. Bien, mi gente, vamos a ir iniciando. Pues como saben, el tiempo es importante y tenemos un contenido el día de hoy que tenemos que agotar. Bienvenidos, mi gente, ya a este curso de Excel avanzado. Eh, para mí un placer estar con ustedes nuevamente, que vienen del intermedio y del básico. El día de hoy vamos a iniciar viendo todo el contenido de la parte de cronograma, el área de ambientación y unidades 1 y 2, que son las que corresponden al día de hoy. Vamos a estar viendo el cronograma de la acción formativa, para que vayan viendo más o menos cuáles son los puntos, los tópicos que vamos a tratar. Como de costumbre, siempre presentamos el tema del área de orientación general, ya ustedes la conocen. No sé si hay alguien de nuevo ingreso por acá que se nos esté uniendo recientemente, que no haya tomado el básico o el intermedio conmigo, o que tenga mucho tiempo que lo haya tomado. En todo caso, nos dejan saber y podemos apoyarles ahí en ese sentido, ¿bien? Bueno, básicamente acá en el área de ambientación lo que vamos viendo es algunas audiovisuales pregrabados que les van guiando paso a paso en cómo realizar algunas de las tareas en la plataforma, principalmente para lo que es el uso de la plataforma en sí. ¿Bien? Ya en lo que corresponde al área de ambientación en particular, hemos trabajado anteriormente con temas como foros de socialización, de novedades, de dudas y demás. Eh, Les invito a hacer sus aportes en el de socialización inicialmente. Ya si surge alguna duda en el proceso, la pueden realizar por las diferentes vías, como ya saben, foros o grupo de WhatsApp, su defecto también correo electrónico. Estamos a la orden por esta vía. Conceptos como la guía de infotur virtual para esas personas de nuevo ingreso, protocolos y bienvenida del director también están disponibles. Como punto nuevo está el tema del cronograma. Acá vamos a ir visualizando lo que es, cuáles son los diferentes tópicos que vamos a estar trabajando en, en este Excel avanzado, en el cual vamos a trabajar 4 semanas. ¿Bien? 4 semanas. En cada una de ellas vamos a estar viendo un material distinto. En esta primera semana vamos a desarrollar 2 unidades, la unidad 1 y la unidad 2. Estas unidades van bien como relacionadas a algunos conceptos que hemos visto anteriormente en el módulo intermedio, como lo que es el reforzamiento de conceptos como tablas estáticas y tablas dinámicas, ya con una guía un poquito más detallada de todos estos conceptos y cómo nosotros poder sacarle mayor provecho a este tipo de herramientas. Entonces, por eso quizás en esta primera unidad van a notar quizás cierta similitud con algunos de los contenidos vistos en el módulo intermedio, pero a modo como de una breve retrospectiva, pues no siempre eh, se tiene la suerte de que hay una secuencia inmediata del tema de lo que es entre un módulo y otro. En el caso de ustedes, eso, eso les facilita mucho.
Ya entrando en la semana 2 vamos a estar viendo la gestión de base de datos. En esta semana 2 vamos viendo ya parte importante sobre los diferentes tipos de datos que podemos importar en Excel, cómo consolidar datos dentro de una misma hoja en Excel, cómo consolidar datos dentro de diferentes libros en Excel y cómo nosotros hacer query o consultas e incluso relación de tablas entre uno y otro para mostrar un resultado en específico. También adicional a lo que es esta parte de la consolidación de datos. En la unidad 4 que también corresponde a la semana 2 empezamos a ver el tema de los gráficos grabados, perdón, los macros grabados. Tópico que lo vimos en la unidad 5 del módulo 1, del módulo básico, perdón, en el cual eh, habilitamos la pestaña de programador y realizamos un macro grabado. En esta ocasión vamos a profundizar un poquito más sobre esto. También se dispone una guía específica para ver esto en detalle y es parte del contenido que vamos a ver en la semana 2. Ya para la semana 3 y 4 nos vamos a enfocar específicamente en el desarrollo de macros programados. Aquí se va a aprender un lenguaje de programación que se llama Visual Basic para aplicaciones, con el cual lo vamos a integrar con formularios diseñados en Excel, dígase una ventana que se pueda diseñar y que esa ventana eh, pueda recopilar los datos o los campos que yo necesite de manera personalizada. O sea, que yo puedo realizar una ventana como una especie de formulario en la que yo pueda recuperar información como cédula, teléfono, nombre de una persona, un código secuencial y así sucesivamente. Y que esto se puede integrar perfectamente con la programación y el momento de yo presionar un botón, esa información pueda viajar o fluir hacia alguna base de datos o que se realice el almacenamiento de esos registros en alguna hoja de Excel. Bien, entonces vamos a estar integrando todo esto. Conceptos como variables, constantes, comentarios en el lenguaje de programación. Vamos a estarlo trabajando en esa unidad 5. Y ya entonces en la semana 4 que vamos a estar trabajando en la unidad 6 en esta semana vamos a trabajar específicamente el tema de las funciones, pero ya no funciones como las que hemos visto hasta ahora de cálculos de manera tradicional en Excel, sino funciones que así como trabajan las funciones que hemos visto hasta ahora, que básicamente lo que almacenan son una o un conjunto de fórmulas pregrabadas, que ya cuando se invoca con ese nombre de función se ejecuta esa acción. En este caso, las funciones que vamos a estar viendo van a ser específicamente del lenguaje de programación. Son funciones pregrabadas que tienen una tarea en específico y a la hora de yo invocarlas, puedo realizar una o varias tareas que si tengo que crear todo ese código nuevamente me puedo tomar mucho tiempo. Entonces, ese concepto de funciones también se utiliza en el lenguaje de programación y básicamente lo que buscamos acá es que ustedes conozcan eh, algunas, o no todas, porque son muchas realmente para una semana poderla visualizar, pero que entiendan la lógica de cómo podemos utilizarla y que puedan conocer la mayoría de estas en base a la función que realizan, la tarea que realizan. Bien, entonces todo esto es lo que vamos a estar viendo durante estas 4 semanas. Y, y nada, señores, espero que le pongan mucho empeño. Recordarle que en este caso el mínimo para aprobar también son 60 puntos. Y por lo que les invito ahí a poner en su granito de arena para lograr esto de manera exitosa. Como primicia, les voy a dar ahí una primicia que ya hay algunos grupos que lo están esperando. No sé si más adelante quizás ustedes también sean incluidos, esperemos que sí. Ya empezamos a trabajar a impartir el módulo del módulo básico de Power BI. Y este curso, el de Excel avanzado, es un prerequisito para eso. O sea que es importante que logremos avanzar con esto para entonces luego seguir avanzando con la temática de Power BI que iniciamos la semana pasada.
Los que ya están en el canal de YouTube, ya ahí podrán, si les interesa, pueden ir viendo ya ahí algunos de los audiovisuales que hemos compartido de sesiones anteriores. Bueno, entonces, entrando en materia, si surge alguna duda en el proceso, señores, ya ustedes saben que simplemente abren su micrófono y con gusto les aclaro. Saludos, saludos, maestro. Adelante, señor. Willy Medina por aquí para preguntarle a lo que dimos el Excel intermedio, preguntar si ya los certificados están listos. Bueno, por lo regular están de entre 30 a 45 días. Si usted, por ejemplo, Infotel tiene un portal, no sé si lo han, si se lo Sí, comparto más adelante. Ajá. No, díganme usted. Están Acá, listos. en este certificado, en este portal, usted puede insertar su cédula y aquí le van a aparecer los certificados que ya están listos en su perfil. Ok, está bien, gracias. Entonces, siempre no. Porque ya luego de que yo entrego el curso, ya eso corresponde a otra área, ya ahí no lo veo directo. Pero de todas formas, le voy a compartir por acá, por el chat de Teams. Si no lo Está pueden ver, bien. entonces el cierre se lo comparto también por el grupo de WhatsApp. Compártalo, está bien, gracias. Una compañera dijo que sí, que estaban listos. Ah, pues, excelente. Bueno, pues entonces vamos a ir viendo siempre la hora. Sí. Entonces, igual por acá tenemos, señores, el enlace al grupo de WhatsApp. Les invito a irse integrando. Yo sé que como ya tenemos varios grupos creados, pero es importante como que ir viendo cada cosa en su grupo, así como mantenemos el orden. Y acá tienen acceso, también lo compartí por el correo de bienvenida que les compartí más temprano, en el cual también compartimos el enlace de Teams, que va a ser el mismo siempre, nuestros encuentros los lunes de 2 a 3. Y también compartimos el enlace a la plataforma que ya ustedes conocen. Entonces, ya viendo la parte de estilos y tablas, eh, vamos a ir profundizando acá, viendo el contenido. Tenemos también acá en lo que es Excel avanzado material pregrabado disponible, el cual les invito a consultar. Y ya entonces acá el tema de las entregas y el foro de dudas también por acá. Ya luego más adelante vamos a compartir aquí el enlace de nuestra grabación. Básicamente, en esta ocasión, como les había indicado anteriormente, no sé si notaron que en el módulo intermedio teníamos una guía, la cual estuvimos viendo desde la unidad 1 hasta la 4, la cual era bastante compacta. Y desarrollamos parte del contenido con esa guía. En esta ocasión, detallamos un poquito más en las guías, las cuales les recomiendo descargar para esas personas que les gusta como profundizar un poquito más. Pues en estas guías aquí podemos ver informaciones más detalladas sobre el origen, algunos de los puntos que vamos a ir desarrollando. Específicamente con el tema de las tablas, en esta que son estáticas, que más adelante en Power BI vamos a estar viendo mucha más utilidad de este tipo de tablas que se pueden complementar fácilmente con ese tipo de herramientas, principalmente cuando se requiere que esas tablas vayan creciendo y que la información se mantenga actualizada. En ese momento, en el módulo intermedio, estuvimos viendo cómo nosotros podíamos en la parte inferior derecha ir arrastrando la tabla e integrando esos registros nuevos que teníamos aquí debajo, una vez ya se tenía la fila de total. Y si esa fila no existiese, entonces ya sabemos que automáticamente Excel la integra, ese registro lo integra a la tabla como parte de él. Entonces, acá se van viendo todos esos conceptos básicos, el tema del arrastre, que habíamos visto anteriormente, y ya aquí el paso a paso de cómo nosotros crear esa tabla eh, en lo que es el Excel como tal. Entonces, básicamente, ya acá vemos lo que es el paso a paso con el audiovisual pregrabado. Y en cuanto a lo que es la actividad de esa unidad,
tenemos la parte de triplicar el contenido de acá, de las áreas, el cual podemos hacer haciendo un copy-paste, podemos hacerlo acá con un control presionado y arrastrándose a la derecha, puede ser otra opción. El tema de lo que es expandir las columnas, podemos hacerlo seleccionando el encabezado de cada columna. Ojo, el encabezado, si hago aquí la selección simplemente de los datos, cuando hago doble clic acá, me voy a dar cuenta que solamente voy a afectar la columna F y no el resto de las columnas. Creo que eso ya lo habíamos visto también. Pero si lo hago directamente con las columnas, la selección, cuando hago el doble clic acá, entonces voy a notar que todas las columnas se ven afectadas con esa expansión, ¿bien? De lo que es el ancho de la columna en base a ese valor máximo que tenemos. Tengo mañana algunas columnas con datos superiores a lo que tenía en ese momento. Cuando vuelvo y hago mi selección, que hago el nuevo doble clic, entonces ya él va a adoptar la nueva fila con la longitud más grande, ¿eh? Si lo eliminamos y volvemos otra vez, entonces nuevamente se contrae. Básicamente eso. También habíamos visto el tema del copiado y el pegado, donde tenemos un pegado especial específicamente para el tema de que se mantenga el ancho de la columna de origen, que es este que está acá, como un pegado especial. Bien, ya en este caso, cuando utilizamos ese tipo de pegado, no tenemos la necesidad de hacer la selección y el doble clic, porque ya él automáticamente asume esos márgenes. Ya acá entonces visualizaríamos temas de aplicar el tema de la tabla genérica al primer grupo de datos. Luego nos pide que apliquemos tabla genérica al segundo grupo de datos y a cambiar el estilo. Básicamente, cuando hacemos esto, podemos seleccionar nuestra tabla, pero en este escenario es bien favorable porque no son muchos datos. Si tuviésemos cientos o miles de registros, hacer una selección de todos esos registros puede ser un poquito complejo y trabajoso. Entonces, en esta ocasión, lo que les recomendamos, como así lo hemos visto anteriormente, es seleccionar una de las celdas dentro del grupo de datos y ya cuando nosotros decimos acá que vamos a insertar un formato como tabla, seleccionamos el estilo, él automáticamente hace la selección. Pues Excel identifica que el corte de, por ejemplo, cuando él va identificando hacia la derecha, hacia dónde va a llegar, el espacio en blanco es el que delimita y le dice que hasta acá es donde llega. Igual cuando hace el arrastre hacia abajo, puede identificar que hasta acá es su posición. Es tan tal que, por ejemplo, si yo elimino esta fila en blanco, esa columna en blanco, perdón, y trato de hacer nuevamente el mismo ejercicio, voy a notar que ahora la selección se hace hasta esta columna, pues no hay un espacio en blanco que rompa ese seguimiento que en este caso está haciendo Excel. Bien, entonces importante este detalle. Entonces, dejamos acá la columna en medio para nosotros agregar nuestro formato como tabla, que es lo que habíamos visto anteriormente. Ya si fuésemos a agregarlo acá en la segunda tabla, básicamente acá lo que nos está pidiendo es agregar nuevamente el formato como tabla. Y ya podemos visualizar a la derecha del menú ayuda que tenemos el menú flotante. Si damos clic fuera, podemos ver que ese menú flotante desaparece y precisamente se llama flotante porque aparece y desaparece. Cada uno de los objetos del menú insertar que nosotros trabajamos tiene menú flotante que nos permite ajustar las propiedades de dicho objeto. Bien, entonces, si yo me posiciono acá, puedo ver aquí el tema del menú flotante del diseño de tabla, con el cual nosotros podemos ajustar las propiedades de esa tabla. Si voy muy rápido, me dejan saber, ¿eh? Como ya esto quizás lo hemos visto, voy como un poquito más eh, fluyendo, ¿verdad? Pero si alguien en Está algún bien, momento maestro. me dejan saber. Ok. Entonces, ya acá conceptos, por ejemplo, como el tema del filtrado de datos, es parte de la propiedad de la tabla. Bien. Yo puedo aquí agregar o remover
la información que yo quiero que se visualice, tomando en consideración siempre que el filtrado de datos en ninguno de los casos elimina información, más bien solamente muestra lo que cumpla con la condición que hemos establecido. Bien, si lo pueden identificar visualmente acá en los saltos de las filas, donde por ejemplo de la fila 1 salta a la fila 3, de la fila 4 salta a la fila 7 y de la fila 8 salta a la fila 11, indicando con esto que hay filas que no se están mostrando simplemente porque no cumple con la condición indicada en el filtrado. Bien, entonces es importante que lo tomen en consideración. Otra de las funcionalidades que nos asigna esto es que precisamente como indicaba anteriormente, si yo antes de agregar la fila del total, agrego acá un nuevo registro como el 5010, automáticamente él lo integra a lo que es el contenido de la tabla. Y podemos darnos cuenta, por ejemplo, si yo elimino ese registro, cada una de las tablas que yo inserto o de los objetos acá en el diseño pueden identificar que tienen un nombre que represente ese objeto. Ese objeto trae este nombre por defecto. Yo puedo cambiarle el nombre, decirle acá. Bien, presiono Enter y ese es el nuevo nombre que tiene ese objeto. Si yo voy a una siguiente página e invoco igual, miren acá, le doy doble clic, presiono Enter, y aquí yo tengo todos los datos. Bien, todos estos datos se alimentan de la tabla principal. Por ende, si yo agrego aquí un nuevo registro, si lo agrego acá, por ejemplo, en este caso no se va a visualizar bien. ¿Por qué? Porque ese registro no está dentro de lo que es la tabla. Si yo lo copio y lo pego acá, automáticamente lo va a integrar. Pero como tengo este espacio aquí, si lo quiero integrar sin tener que modificar el espacio, pues simplemente arrastro e indico hasta dónde yo quiero que se integren los datos de la tabla. Y ya cuando vengo a la hoja 1, ya acá tengo la información agregada. Bien. Entonces, esto se puede utilizar si yo quiero, por ejemplo, en base a estos datos, hacer un gráfico acá y que en otro lugar se esté alimentando esa tabla y el gráfico puede ir variando dependiendo de cómo vayan fluyendo los datos acá. Entonces, cada una de estas funciones que están acá en el diseño de tabla se pueden aplicar a lo que es la tabla en particular. Ya vimos acá, podemos cambiar el estilo, podemos aquí ver el color de la tabla, perdón, el nombre de la tabla. Acá podemos cambiar lo que es el formato, el estilo de la tabla. Si yo quiero que tenga encabezado, si quiero que tenga totales, por ejemplo, en este caso. Tengo aquí un total. Cuando yo agrego el total, cada una de las columnas abajo yo puedo ejecutar funciones que ya vienen preconfiguradas en el formato como tabla. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando un formato de una función de recuento, que básicamente lo que está haciendo es contando la cantidad de ítems que yo tengo en esa tabla. Si yo vuelvo acá y inserto un formato, un nuevo ítem, como bien habíamos visto anteriormente, cuando ya tengo el total, tengo entonces que incluirlo de esta forma. Entonces ya aquí automáticamente él sube de 10 a 11, pues hemos incluido un registro nuevo dentro de la tabla. Bien. Ya si seguimos visualizando por acá, podemos manejar ya cuestiones estéticas de lo que es cómo se visualiza la tabla. Yo quiero que se visualice. Puedo jugar con esos botones. También tenemos aquí la parte de inserción de segmentación, que es una forma diferente de hacer el filtrado de datos, un poquito más práctica. Acá yo puedo indicar cuáles son las columnas que yo quiero incluir en ese bloque de segmentación. En este caso vamos a trabajar con departamento. Y él me ingresa ese bloque. De esta manera yo no tengo que estar yendo a la pestañita y haciendo clic pequeño, siendo tan cuidadosos. Simplemente acá yo digo, bueno, muéstrame los de compra, muéstrame el de recursos humanos. Miren cómo cambia aquí el recuento dependiendo de lo que se esté visualizando en ese momento. O sea que realmente es de gran ayuda.
Si quisiera hacer lo que es una selección múltiple, aquí puedo seleccionar esta opción de selección múltiple y seleccionar varios departamentos según yo tenga la necesidad de que sean mostrados. Y así entonces van a ir avanzando con el desarrollo de esta actividad. Ya por último, si agrega acá el formato como tabla, está la parte de lo que es la conversión de un formato como tabla una, a lo que es convertirlo en un rango de celdas, ¿bien? O sea, este tipo de herramienta se utiliza en los escenarios en que yo tenga la necesidad de dar formato de manera rápida a un grupo de datos y que ese grupo de datos, si luego no quiero que tenga el formato como tabla, simplemente aplico el formato como tabla, como yo quiero que se visualice, y una vez ya tengo ese color que yo quiero, entonces vengo al diseño como tabla y convierto nuevamente ese formato como tabla en un rango de datos normal. Lo presiono sí, voy a notar que ya no tengo aquí la parte de las pestañas del filtrado, no tengo acá las funciones, incluso no me aparece a la derecha del menú ayuda el diseño de tabla, el formato de el menú flotante. Por lo tanto, aquí simplemente se quedó ya con ese formato de colores. Bien, entonces eso básicamente. Entonces, es lo que deben realizar en la primera unidad, como les indiqué anteriormente, más como una semana de ambientación. Parte de esto lo hemos visto anteriormente. Ok. Ok, entonces ya acá vamos viendo el tema de lo que es las tablas de gráficos dinámicos. Acá vamos a ir avanzando un poquito más. Aquí profundizamos un poquito más en la parte teórica con la guía que les hemos suministrado. En esta ocasión nos indica que las tablas dinámicas en Excel o Pivot son una herramienta muy eficaz que facilita tabular y resumir datos en las hojas de cálculo, especialmente si los datos cambian con mucha frecuencia. Si nos encontramos escribiendo un montón de fórmulas para resumir datos en Excel, sobre todo usando funciones como sumar sí, contar sí, entonces las tablas dinámicas en Excel nos pueden ahorrar mucho tiempo y esfuerzo y también nos darán pistas sobre los datos que de otra forma son muy difíciles de descubrir. Lo anterior no es todo, sino que también nos permite cambiar rápidamente cómo los datos se muestran prácticamente sin ningún esfuerzo en absoluto. Reportes flexibles. Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero imagina la siguiente situación. Ya has creado un reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora nos han pedido que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si eso fuera poco, después de terminar ese segundo reporte, te piden un tercer reporte para comparar las ventas de los productos, pero ahora por cada ciudad del país. Es muy probable que tengas que empezar desde cero para crear los nuevos reportes. Afortunadamente, Excel tiene la funcionalidad de tablas dinámicas que ayudan a resolver este problema. Al utilizar una tabla dinámica, podrás crear los reportes sin escribir una sola fórmula. Pero lo más notable será que podrás arreglar el reporte de manera dinámica de acuerdo a tus necesidades. Esto lo hemos visto ya también anteriormente. Hicimos mucho énfasis en que, por ejemplo, para el formato como tabla, el primer punto que se nos solicita, el primer paso es triplicar los datos de origen. ¿Por qué? Porque en el formato como tabla o tablas estáticas
se utiliza ese dato de origen para, con ese mismo dato, crear la tabla estática. Y en el caso de la tabla dinámica, no se utilizan los datos de origen, por ende yo puedo reusar esos datos de origen n veces sin la necesidad de estar duplicando, triplicando previamente los datos. Entonces, por eso es tan importante el tema de qué es tanto lo que se ve en avance al usar la tabla dinámica. Bien, ya acá vamos viendo el funcionamiento de las tablas dinámicas como tal. Permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitamos. Y más adelante se explicará el funcionamiento. En este caso, supongamos que tienes una tabla de datos que tiene mucha información sobre las ventas de la compañía, entre las cuales se encuentra una columna de productos, también la ciudad y las ventas correspondientes a cada ciudad. En este caso estamos viendo acá los diferentes tipos de datos que tiene esa tabla. Bien, de datos. En este caso nos solicitan un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto. Así que lo que necesitas hacer es sumar las ventas a cada ciudad y sumar las ventas para cada producto para obtener el reporte. En lugar de utilizar fórmulas, podemos utilizar una tabla dinámica para obtener el resultado deseado. En este caso, una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre diferentes columnas de una tabla. Puedes imaginarte en una tabla dinámica de la siguiente manera. Básicamente, esta es la tabla dinámica, así como se muestra en el diagrama de bloque. Las filas de la tabla dinámica se muestran acá. Acá están las columnas y aquí están los valores numéricos. Si lo llevamos ya a la práctica, se insertaría la ciudad como parte de las filas. Se insertaría el producto como parte de las columnas y se insertaría la columna venta como parte de los valores. Entonces vamos a tener el producto por ciudad, bien, la venta del producto por ciudad. Eso es lo que veríamos. Entonces al final, si se fijan acá en este gráfico, tenemos una especie de que, bueno, por ejemplo, de esa tabla de datos que solamente utilizamos 3 columnas para lograr el reporte que nos fue solicitado. No en todos los casos se van a utilizar todas las columnas de una tabla de datos. Bien, principalmente en esos casos que tenemos una tabla inmensa con muchas columnas y muchos registros, puede que sea algo más específico lo que se requiere. Ya acá se empiezan a ver algunos requisitos principales, ya un poquito más a detalle, que lo puedo dejar para que ustedes profundicen. Y ya entonces acá se va haciendo el paso a paso, así como en la guía, en el audiovisual pregrabado, de cómo realizar la actividad práctica. Aquí está el material audiovisual pregrabado y el foro de dudas que está disponible en cada unidad. En cuanto a lo que es la actividad práctica, esta actividad cuenta con estos datos y las instrucciones a realizar. Básicamente van a crear una tabla dinámica y dar formato de moneda euro a los datos de la misma. Va a crear también un gráfico dinámico y van a aplicar la función de segmentación de datos para que solo esté visible la información de 3 países. Bien. Mover el gráfico dinámico a una nueva hoja en blanco y guardar el libro y enviarlo a todo el mundo. Entonces, básicamente, acá yo voy a tomar mis datos y voy a insertar mi tabla dinámica, pero como en el requerimiento me está solicitando no solamente la tabla dinámica, sino también la creación de un gráfico dinámico. Aquí podemos crear solamente la tabla si es necesario. Si queremos crear el gráfico, lo podemos hacer por acá. Y si queremos crear ambos, podemos insertarlos por esta vía. Bien. Y presiono, podemos visualizar que automáticamente él selecciona los datos, el rango de datos. Y puedo indicarles, si en dado caso quiero que sea insertada la tabla dinámica en la misma hoja, un rango de celda diferente al de los datos de origen dentro de la misma hoja. Casi siempre prefiero utilizar una nueva hoja
para así separarlos. Acá pueden identificar que se nos agrega tanto lo que es el bloque que identifica en la tabla dinámica como el bloque que identifica el gráfico dinámico. Cada uno de estos tiene un menú flotante distinto. Miren acá cómo cambia. Según yo voy aquí cambiando el diagrama, la selección del diagrama va a cambiar, pues las propiedades de la tabla y del gráfico dinámico son distintas. Entonces, si doy un clic fuera, automáticamente mi menú flotante se va, al igual que los campos dinámicos que tenías acá. Estos campos dinámicos van directamente relacionados al encabezado de las columnas del rango de datos, o sea, producto, cantidad, país, costo unitario, ventas. Bien. Entonces, ya básicamente lo que nos quedaría acá es nosotros ir seleccionando los campos dependiendo de la posición en la cual yo quiera que se vayan mostrando los datos. Tengo aquí la opción de insertar columnas, filtros, valores numéricos y por último si quiero hacer un filtrado para filtrar la información por algún país o por alguna ciudad en específico. Por ejemplo, acá nos indica, lo primero que debemos es aplicar una función de segmentación. Bueno, ya vimos esto, crear una tabla dinámica y dar formato moneda a los datos de la misma. Debemos crear un gráfico dinámico. Básicamente nos da aquí libre selección. Bien, entonces acá yo voy a decir que voy a colocar el producto por el país y puedo colocar aquí las ventas. Las ventas automáticamente, como son valores monetarios, él lo va a tomar y lo va a colocar aquí. El país, yo puedo arrastrarlo y decidir cómo yo quiero que se muestre tanto el producto como el país. Si quisiera, por ejemplo, acá que se muestren de manera inversa, puedo simplemente rotar esto, cambiarlo de acá a acá, o hacerlo directamente en la opción del menú flotante, aquí con la opción de cambiar fila, y ya como yo encuentre que se visualice mejor, por ejemplo, en este caso tengo aquí eh, los productos, y si hago el cambio, automáticamente aquí se ven los países. Entonces va a depender de cómo yo quisiera que se visualice. Bien. Ya aquí tengo otros valores como cantidad de costo unitario y cantidad de artículos que quizás no vienen, no podríamos utilizarlo como filtrado, pero sí podemos utilizar algunas otras funciones o propiedades como estas que me permiten cambiar y tener un gráfico distinto, así como también, como en las instrucciones nos indican, mover el gráfico a una nueva hoja y agregar la parte de segmentación de datos para que solo sea visible 3 páginas. O sea, en este caso yo podría agregar acá una especie de filtrado en la parte de segmentación que nos permita acá insertar segmentación de datos para la tabla dinámica, que es un poco distinto a como lo vimos anteriormente en las tablas estáticas. Al final es muy similar. Entonces yo debo identificar para qué yo lo quiero hacer, si para algún tipo de producto en específico o para el país en específico. En mi caso lo voy a hacer para producto. Él aquí me agrega esto. Y la idea es que según yo vaya seleccionando aquí el filtrado, esto vaya afectando automáticamente la tabla y la tabla modifique el gráfico. Sin importar la posición o que el gráfico esté inclusive en otra hoja, si yo muevo el gráfico aquí dando clic derecho, perdón, mover el gráfico a una hoja nueva que indique yo aquí el nombre, ya aquí yo tengo el gráfico dinámico. Acá yo tengo los datos con la tabla. Si selecciono solamente la venta de teléfonos celulares, cuando vengo al gráfico solamente veo cómo han ido las ventas de teléfonos por territorio. Bien, entonces si hago el cambio nuevamente acá y le digo, bueno, agrégame los iPod, entonces aquí visualizo esas ventas y cuando voy nuevamente a la tabla dinámica, puedo visualizar que ya aquí también se ha agregado. Entonces, de esta manera yo puedo jugar con que la información fluya y que se actualice automáticamente en tiempo real, tanto en la tabla como en el gráfico dinámico. Bien.
Adicional a esto de mover el gráfico, como ya hemos visto anteriormente, hay diferentes funciones que nosotros podemos agregar. Esta es una de ellas. También está el tema acá de cambiar los colores de diferentes paletas de colores, por si queremos acercarnos un poquito más a la imagen corporativa de la empresa. Podemos modificar aquí los colores. E incluso aquí podemos cambiar lo que es el tipo de diseño. Bien, hay diferentes formas en cómo yo quiero que se muestren los datos, incluyendo, por ejemplo, que se muestren los valores exactos encima de cada columna. Puedo lograrlo con funciones como estas. Si quiero una tabla de datos debajo del gráfico de columna o gráficos de barra, y así sucesivamente. Yo tengo aquí diferentes plantillas que puedo utilizar dependiendo de cómo yo quiero que se muestren los datos. Bien. Entonces, también adicional a esto, acá en el menú ayuda, puedo jugar con si quiero agregar títulos al gráfico, tanto en el eje como en el gráfico en la parte superior. Puedo modificar esto. Y diferentes funciones más, por ejemplo, de etiqueta de datos, si quiero que se muestren en cada columna, la tabla de datos en la parte inferior, la línea cuadriculada la puedo quitar o agregar, así como la leyenda también. Esta leyenda de acá. Entonces, tomando en cuenta todo esto, van a hacer ese ajuste, van a guardar esa tabla dinámica y es el trabajo que tienen que hacer para esta semana. Básicamente, esas dos actividades bien facilitas que sé que con los conocimientos previos lo pueden desarrollar con facilidad. No sé si tienen alguna duda, aclaración. ¿Dudas? Todo bien. Todo claro. Sí, Entonces, todo claro. tengo una consulta, porque el ejercicio dice que la segmentación es solo para mostrar 3 países. sí, sí. Entonces, bueno, no sé si era el mismo ejercicio que estaban haciendo ahí, pero en esa segmentación creo que solo tiene los productos. No, acá tenés dos países. Tenemos países y productos. Porque Sí, recuerda que son ventas de productos por país. sí, pero lo que dice, aplica la función segmentación de los datos para que solo Ah, estén ok. visible la información de 3 países. Por eso que me confundí, quería aclararlo antes de hacer Ah, ya, ya, la ya, ya. asignación, exacto. No, no, sí, claro. En este caso, básicamente, lo que vas a hacer acá va a ser la segmentación por país. Exacto. De acuerdo, no que solo se vea la información de 3 países independientemente de la Exactamente. tabla que sea. Ok, perfecto. Entonces, aquí vas a utilizar selección múltiple y vas a quitar uno, vas a dejar así, básicamente. De acuerdo, gracias. Listo. Entonces, líderes, tenemos hasta el día 4 para trabajar estas dos unidades. Automáticamente ya el día 5 va a estar colocada las unidades 3 y 4, que son las que vamos a estar viendo ya la semana próxima. Cualquier duda al respecto, vamos a estar por acá para apoyarles. Terminamos temprano hoy porque acortamos ahí gran parte, pues no había mayores inquietudes ni dudas. De mi parte, un placer. Entonces, Ujú. Te muchas escucho. gracias, muchas gracias. Edward, entonces el enlace del grupo en la plataforma, ¿verdad? Sí, el enlace del grupo de WhatsApp lo compartimos por correo más temprano. Si no, está acá, mire. Acá está el grupo de WhatsApp. Está bien, pues muchas gracias. Siempre a la orden, señores. Pasen Ok. buenas. Bye, Buenas bye. tardes. Gracias, bye. Bye, buenas tardes.